Yo creo que llevo casi 30 años escribiendo y hablando de eso que se llama ahora memoria histórica y que a mí me gusta más llamar memoria democrática. Y la verdad es que después de tantos años trabajando este espacio y este tiempo de la memoria, nunca creo, al menos en mis libros de ficción, en mis novelas, nunca he mezclado las dos cuestiones que se juntan en el relato Huesos. Lo que intento en este relato, como digo, es juntar el tiempo del exilio y también ese tiempo en que tantísima gente y con toda la dignidad del mundo está intentando recuperar a sus gentes más queridas, ¿no?, de las fosas comunes que provocó toda la dictadura franquista, incluso durante la guerra civil después del golpe de Estado del 36. Bien, lo del exilio viene al pelo porque este año es precisamente el 80 aniversario del exilio más gordo, del que empieza en 1939. Antes ya había empezado por toda la zona del País Vasco francés, ¿no? Pero el gordo, el exilio gordo es el del 39. En febrero, precisamente del 39, es cuando esas grandes hileras de gente triste, yo diría que rabiosamente triste, aunque la rabia prácticamente pasara desapercibida, intentan cruzar la frontera para llegar a Francia, y quienes la cruzan se encuentran con lo que se encuentran, aquella playa inmensa, ¿no?, que poco después se convertiría prácticamente en un campo de concentración, en uno de los campos de concentración más grandes, porque son más de uno los que hay en las playas francesas del sur, ¿no? Por otra parte, está también la cuestión de las fosas, ¿no? Muchos años ya intentando abrir esas fosas que alguna gente llama lo de reabrir heridas, por querer precisamente eso, ¿no?, querer sacar de las fosas comunes ese horror, ¿no?, en la forma de la gente que fue ejecutada, que fue asesinada durante la guerra, como digo, y después de la guerra. Mi relato se titula Huesos y el título me lo sugiere una canción hermosísima, muy terrible también, de un gran amigo mío que es Pedro Guerra. El Huesos, por lo tanto, es el relato que hay en este libro. Se lo dedico precisamente a Pedro y sobre todo, pues eso, ojalá este relato y todos los que lo acompañan en el libro sirva para que al menos la gente, como dice Claudio Magris, empiece a contar, porque como dice él mismo, todo lo que no se cuenta acaba por ser olvidado. La importancia de la memoria es tanto como reconocerse uno a través de los años y a través de toda su vida. Y en cuanto al caso que nos ocupa, la memoria histórica es imprescindible. Es que esta historia todavía, que yo sepa, no está contada en los libros de texto. Y eso hace que nuestros jóvenes desconozcan un pasado inmediato, que es el pasado de la contienda, de la guerra civil que hubo en este país. Y con dificultad se explicarán eso que el poeta dijo de las dos Españas. Yo creo que hay una España sola, pero hay distintos sentires. Y a mí me parece que en la memoria histórica lo que se pretende es recuperar ese tiempo que perdió la izquierda, que estuvo absolutamente castigada por años y años por la dictadura, pero castigada de múltiples maneras, de todas las maneras que el dictador concibió, o sus ayudantes, que también fueron muy buenos concibiendo esas ideas. Entonces, a mí me parece imprescindible. Yo creo que no se debe tardar más en explicar a la juventud cuál es la historia inmediata, esa historia que todavía nos flagela con el recuerdo y nos flagela con la injusticia que supone que nunca hayan reconocido nada y que ahora mismo nos tenga pendientes de si el dictador sale del Valle de los Caídos o no sale y que a dónde le llevan. Hay mucha gente que necesita escribir, necesita contar lo que pasó, y bien porque sea un historiador o porque sea un creador que le dé vida a una historia que haya conocido
o en base a historias que haya conocido, frague una novela, da igual. Lo que hace falta es recibir esa impronta del dolor tan terrible que nos dejó. Pero nos dejó incluso a las personas que no habíamos nacido cuando la guerra civil. Porque yo no había nacido y sin embargo mi padre fue un perdedor de la guerra. Y un perdedor con todas las consecuencias. Los perdedores no perdieron solamente una guerra, perdieron en muchísimos casos la vida, porque acabaron en prisiones, en guetos, en campos de concentración, y perseguidos por las enfermedades, por el hambre, por tantas cosas que si no había para los que habían ganado la guerra, que bueno, más o menos habría, calculo yo, pero para ellos no había ni pan ni misericordia. Cualquiera que escriba sobre estos acontecimientos, ya dije hace un momento, bien convirtiendo en una novela unos hechos que ha conocido o varios hechos y los una, lo que pueda transmitir referente al dolor que eso supuso, a mí me parece fundamental. Y que se siga escribiendo y mucho, porque fue mucho lo que se sufrió en este país. Bueno, me gustaría empezar diciendo que me parece algo increíble tener que a estas alturas hacer una reivindicación de la memoria histórica. Todo pueblo necesita una memoria, lo mismo que la necesita todo individuo, básicamente porque nuestro presente se explica siempre en función del pasado, del mismo modo que cambiamos nuestra consideración del pasado desde nuestro presente. No podemos vivir sin memoria, así que quien nos propone prescindir de ella o olvidarla o limitarla de algún modo, creo que en realidad lo que nos está proponiendo es tener una memoria, pero una memoria amputada, una memoria que no, de alguna manera, que no nos dé las claves de quiénes somos. Creo, como Walter Benjamin, que la tarea del historiador es esencialmente no solo contar una serie de hechos del pasado, no solo constituir una lección histórica, sino también traer la memoria de aquellos que fueron vencidos, de aquellos que no pudieron hacer valer su voz, aquellos que no pudieron ser testigos, que no pudieron alzar su voz como testimonio. A este respecto me gustaría leer un muy breve pasaje de Benjamin que me parece que esclarece muy bien la cuestión y que dice: el Mesías viene no solo como redentor, sino también como vencedor del anticristo. Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer. Bien, creo que esta es la tarea no solo de los historiadores, sino también de todo ciudadano de a pie, rescatar esa memoria y sobre todo no olvidar. Buenas tardes, soy María Toca, autora del relato de Juan Cañedo para el libro Memoria herida. Quiero hacer esta pequeña aportación a este libro y a esta memoria que nos duele, a esta memoria que seguimos llevando casi con las heridas abiertas, para que llegar a conseguir esa reconciliación y esa sutura que la historia nos ha negado a una parte de los españoles y las españolas. El relato de Juan Cañedo es un relato pequeño, sencillo, de un hombre que perdió a su hermano, yace en una zanja en Vizcaya, pero perdió algo muy importante, que fue la ilusión, los deseos que sentían la gente de su generación de que por fin iban a encontrar una justicia social, una libertad y una equidad en sus vidas. Todo eso lo perdió Juan Cañedo, todo eso lo hemos perdido las españolas. Y todo eso lo tenemos que recuperar enarbolando la bandera de la memoria, porque no podemos olvidar a los que nos precedieron. De alguna manera, lo que somos, nuestras ideas, los fundamentos de esa sociedad que pretendemos y que luchamos por ella, están ahí, enraizados como las raíces de un árbol clavadas en la tierra para que nosotros las sacamos adelante. La memoria la tenemos que conservar. Esas historias no se pueden perder. Debemos transmitirlas a nuestros hijos y a nuestros nietos para seguir con la bandera de la libertad,
con la bandera de la sociedad igualitaria, solidaria y libre. Nada más, y espero que disfruten de su lectura. Gracias. Cuando mi abuela nos contaba lo de su hermano Teodomiro, siempre bajaba mucho la voz, hablaba casi en un susurro, no nos fueran a escuchar los vecinos de abajo que eran unos fachas. Mi tío abuelo Teodomiro Civera fue uno de los 27 fusilados en Torquemada. Un hombre bueno, decían que era, pues un sencillo, carpintero de profesión, pero muy interesado siempre en mejorar las condiciones de educación y cultura de sus vecinos. Claro que eso no le sirvió de atenuante cuando aquella noche de octubre del 36 le sacaron de casa y ya no se supo más de él. Tuvieron que pasar 72 años hasta que se encontraron los restos en una fosa en Santoyo. Y gracias al trabajo y al esfuerzo puesto por la Asociación por la Rehabilitación de la Memoria Histórica. Bueno, pues esa historia yo la recogí en un cuento que se titula Las fosas de la memoria y que está en un volumen que se llama El aliento del dinosaurio. Lo que voy a contar en este cuento, que se incluye en una nueva publicación de Desmemoriados, habla de esos otros héroes anónimos románticos que se resistieron a aceptar la derrota y siguieron la guerra por su cuenta en las montañas. En realidad cuento la historia de una madre y sus 2 hijas y sus 2 hijos que viven la peripecia de tener que huir de su casa por el monte y por librarse de las represalias. Bueno, pues esas historias hacen pensar en lo que está ocurriendo ahora y es la gran cantidad de publicaciones sobre el tema de la guerra civil. Y curiosamente, muchas de ellas somos mujeres, algunas hijas ya muy mayores y otros nietos de los que vivieron aquella época. No sé, es como si nos hubiésemos conjurado, hubiese habido una consigna para, entre todas, desempolvar la memoria. Bueno, tener que reivindicar la memoria indica lo mal que sigue estando todavía este país. La memoria forma parte de la identidad de una sociedad a lo largo del tiempo y la memoria tiene sus contrafuertes y sus claroscuros. Hay cosas que duele recordar y cosas que gusta recordar, como sucede con las personas. Y lo que llamamos, o se ha dado en llamar, la memoria histórica forma parte de la memoria sustancial de este país, esa parte de la memoria que algunos querrían olvidar, pero que, como sucede con los recuerdos, es imposible olvidar porque la memoria no es voluntaria, sino que la memoria forma parte de la capacidad identitaria de las personas y de los pueblos. Yo tengo la sospecha o el barrunto de que la verdadera memoria histórica de un país es su literatura y su arte. Cuando pasa el tiempo, al final, la memoria que te queda de una época, sea la época de la historia que queramos, es su literatura y su arte el que ha fijado la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ser, los sueños y los deseos de una sociedad y de unas personas en un momento concreto de la historia. Eso es para mí la memoria histórica y donde queda plasmada es en la literatura, como en este libro de relatos del que estamos hablando, y en el arte. Por eso, para mí, memoria e historia es lo mismo.